Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del primer libro de Samuel. En esta ocasión, nuestra lección número 16 y vamos a considerar el pasaje del capítulo 13, verso 15, donde nos quedamos la lección anterior, hasta el capítulo 14, verso 23. El tema de hoy es fe invertida. ¿Qué tiene que ver el título con el enfoque que vamos a dar a esta sección de la Escritura? Pues tiene que ver con que a veces algunos que son jóvenes en la fe o incluso niños en la fe que recién van comenzando su caminar con Dios, parece que dan muestras de una fe más profunda, más apasionada que aquellos que ya llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. Esto es, creo que es antinatural, porque se espera que aquellos que ya hemos recorrido un trecho, que ya hemos acumulado experiencias con Dios, tengamos algo más que compartir y que transmitir y que inspirar a aquellos que van comenzando y no al revés. Yo espero que la lección de hoy nos ayude a enfocar, sobre todo a aquellos que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, nuestra vida, nuestro ejemplo, y a entender que somos nosotros un referente para aquellos que recién comienzan. Pero también yo espero que esta palabra sea útil para ti que quizás estás apenas comenzando tu caminar con Dios, que tu fe apenas está en ciernes, apenas empieza a brotar, ¿verdad? Como un retoño. Animarte a que tomemos el ejemplo de Jonatán, que es el personaje sobre todo en el cual vamos a enfocar el día de hoy nuestra atención, para que indistintamente de que si tienes un buen ejemplo o no de aquellos que comenzaron antes que tú, tu fe se fortalezca y puedas con toda libertad y con todo ánimo seguir al Señor, creer en su poder y también entonces, a pesar de que seas un niño o un joven en la fe, convertirte en un modelo o en un referente, así como Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, fe, pureza, etcétera, etcétera. Así que vamos adelante y vamos a dividir la lección del día de hoy en tres secciones. La primera es fe decadente, nos vamos a enfocar en Saúl. La segunda es fe creciente o fe en desarrollo y nos vamos a enfocar en Jonatán. Y la tercera, fe contagiosa. Y venimos ahí en ese tercer punto que tanto la fe, es decir, aquellas cosas que nosotros nos atrevemos a hacer en Dios, por y para Dios, impactan positivamente en los demás, pero también que nuestros temores, nuestra incredulidad también impactan de manera negativa. Vámonos pues, la primera sección, fe decadente, y cuando hablamos de decadente es la pérdida progresiva de la fuerza, de la intensidad o de la importancia, en este caso de la fe. No podemos olvidar, y vamos a tratar como de ubicarnos en el contexto de lo que leímos la semana pasada, que Saúl viene de un asunto pues lamentable y trágico en su vida. Recién está recibiendo esta palabra de Samuel de locamente has hecho esto que hiciste, ¿verdad? De atreverte a ofrecer el sacrificio y ofrecer a Dios esto que solamente le corresponde a los sacerdotes, fue una locura. Y entonces ahí recibió Saúl esta palabra de tu reino no va a progresar, será dado a otro mejor que tú, alguien que Dios ya ha designado. Ya vimos eso, pero vamos entonces a adentrarnos en esta sección, el capítulo 13, versos 15 al 23, desde esta perspectiva, no olvidando de dónde venimos en cuanto al contexto de la lección. Vamos a hacer la lectura corrida, versos 15 al 23. Recuerda, punto número 1, fe decadente. Y dice así, dice el verso 15, después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino. Pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó a los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sua. Otro fue al occidente a Bedorón,
y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Anímicamente, Saúl está turbado, está desgastado, emocionalmente y espiritualmente también está confundido. Después de lo que sucedió momentos atrás, dice la Escritura que Samuel continuó su viaje. Saúl entonces comienza a contar cuántas personas quedan en su ejército. Recordarás que este ejército élite de 3,000 se multiplicó cuando él convocó en el capítulo 13, después de la victoria de Jonatán, o de que Jonatán picó el avispero, se reunió un gran ejército israelita. Pero entonces están delante, ¿verdad?, de los filisteos, relatan los primeros versos del capítulo 13, y entonces se dan cuenta que la multitud de los filisteos y de los carros, o sea, de la artillería pesada con la que los filisteos se presentan, es muy superior, lo que dio lugar precisamente a que estos temores y esta falta de fe y esta falta de confianza de Saúl salieran a flote, cometiera este grave pecado delante de Dios, fuera reprobada su fe, y entonces ahora, ya sin Samuel, se encuentra con estos sus 600 soldados en esta condición, y el problema, ¿verdad?, es que no ha solucionado absolutamente nada. La guerra y el conflicto sigue en pie, y entonces ahora Saúl necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Esto es interesante porque tenemos que observar aquí que Saúl ya a estas alturas, no sabemos, te lo dije en la lección anterior, cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 12 y 13. Ya Saúl es padre de un joven llamado Jonatán, que ya es un guerrero, que ya está liderando tropas, que ya está ganando algunas batallas. Entonces ha pasado un tiempo, no sé si 10, 20, 30 años entre su inicio como rey y este momento. Y podemos, ¿verdad?, asegurar prácticamente que a estas alturas Saúl ya ha acumulado muchas experiencias con Dios. Es decir, lo recorrido tendría que ser como punto, ¿verdad?, de partida para que su fe se encontrara en óptimas condiciones, para que su confianza en Dios pudiera funcionar. Aún, fíjate bien, después de este fracaso de la lección anterior, creo que Saúl pudo haber retomado nuevamente o haber hecho cuentas con Dios y entender que es cierto, fallé, pero aquí estoy otra vez. Y aquí estoy y quiero reivindicarme delante del Señor y echar a andar esa fe, que ya para ser una fe vieja tendría que ser, en teoría, una fe madura. Esta etapa en la vida de Saúl, que desafortunadamente fue como el pico, ¿verdad?, de su progreso, y comienza a partir de ahí un descenso, y lo veremos el resto del libro. Comienza una caída en picada. Eso muestra el punto en el que pudiéramos encontrarnos algunos de nosotros que ya hemos recorrido cierto camino con Dios y de repente nos encontramos atorados, estancados por alguna situación, por algo que lastimó nuestra fe, y obviamente no es por culpa de nadie, sino por nuestra propia irresponsabilidad o desobediencia, y comience ahí nuestro declive. Creo que eso es desafortunado, es lamentable y es muy triste, sin embargo sucede. Hay muchos creyentes que progresaron, crecieron, pero llegaron a un punto en el que no pudieron avanzar más. Y son los más jóvenes, son los que vienen entrando o los que vienen enlistándose en el ejército del Señor,
los que vienen con un ímpetu, con una fe, con una pasión, pero es algo invertido, repito. Por eso el tema de hoy es fe invertida, porque los jóvenes, los que van naciendo en la fe, pues quieren tener un punto de referencia en aquel que ya avanzó, en aquel que ya ha recorrido cierto trecho. En el caso de Saúl, lo tenemos aquí en un punto crítico. A todo esto se le suma, pues como te decía, que Samuel ya no está, pero también que tiene un ejército ya diezmado. Son 600 hombres que, como vimos la semana pasada, están temerosos, están temblando. ¿Por qué? Porque la falta de fe y la falta de seguridad en Saúl, los temores que Saúl mismo estaba en ese momento nutriendo en su propio corazón y en su propia mente, pues están obviamente impactando también a quienes están alrededor de él. A eso agrégale que no tenían armas. Es interesante ver cómo los filisteos tenían este monopolio del hierro, del metal, y también tenían este monopolio, ¿verdad?, de la herrería. Por lo tanto, entre los hebreos, dice, no había ninguna espada excepto la espada que tenía Saúl y que tenía su hijo Jonatán. El resto del pueblo, quiero suponer que salía a la guerra con hachas, con hoces, con artefactos, no de guerra, sino artefactos de agricultura que podían servir, sí, como un arma, pero que no eran propiamente espadas, que no eran escudos, que no eran cascos. Esto estaba solamente limitado al monopolio de los filisteos. Entonces puedes darte una idea de que no hay manera de poder estar en una guerra pareja, ¿no? Hoy, cuando estamos grabando esto, tenemos este conflicto en el este de Europa y tenemos a una Rusia que es una potencia militar invadiendo o luchando o estando en guerra con Ucrania, que es un país que militarmente no tiene la misma capacidad, y la desventaja se nota obviamente en el resultado de este conflicto. Y así en cualquier tipo de conflicto en donde hay una desventaja de armas, pues obviamente el que está menos equipado siempre tendrá la desventaja. Bueno, más o menos esta ilustración traigámosla a esto. En otras palabras, Saúl tiene razones de sobra, humanamente hablando, razones de sobra, para sentirse así como se siente. Si a esto agregas esta palabra reprobatoria de Dios a través de Samuel, pues entonces Saúl está en la lona, impactando así a todo su pequeño ejército. Sin embargo, dentro de todo esto, hay un joven, hay un muchacho que tiene una fe en desarrollo. Y es precisamente a donde nos vamos ahora, al punto número 2, para observar la vida de Jonatán y ver cómo este joven, y digo, de quizás escasos 20 años, no lo sé, era un muchachito, tiene una fe tan profunda y tan arraigada en Dios como si ya hubiese tenido mucha carrera detrás y muchas experiencias acumuladas. Vamos al verso 1 y observemos algunos detalles aquí en esta historia, en el capítulo, ahora estamos en el capítulo 14. Dice el verso 1, cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Esta idea de Jonatán era una idea loca, intrépida, atrevida, definitivamente pues fuera de toda razón por el contexto militar que te acabo de dar. Pero recuerdas en el capítulo 13, en el verso 3 de la lección anterior, vimos que Jonatán, con este ejército que su padre le había asignado de 1000 hombres, de 1000 soldados selectos, había incursionado en la guarnición filistea y los había derrotado, y esto ocasionó, ¿verdad?, toda aquella victoria de aquel día, y que precisamente los filisteos, ¿verdad?, se levantaran todos en armas contra el pueblo de Israel, y nos trae a este momento o a este punto. Así que lo que vemos en Jonatán es que Jonatán todavía trae ese entusiasmo, todavía trae la sangre caliente de la victoria de días o de semanas atrás. Y no hay manera de detenerlo. Pero hay algo importante aquí en el verso 1. Dice que no quiso decirle a su papá lo que él pensaba hacer. La pregunta es ¿por qué no quiso decirle a Saúl que él tenía esta idea de incursionar en esta avanzada de los filisteos y este plan o este proyecto, ¿verdad?, que está haciendo hervir
su sangre y que está haciendo que se despierte, ¿verdad?, su fe y su confianza en Dios, hay una razón por la cual no quiere comunicarlo a su papá, y creo que la razón es muy evidente. Porque en ese momento Saúl le habría dicho un rotundo ni se te ocurra. Claro que no, no hagas eso, no vas a ir, etcétera, etcétera. Y entonces Jonatán lo tiene que hacer a la sombra, a escondidas, sin que nadie se dé cuenta, porque él tiene una convicción. Cuando yo leí este verso 1, fíjate, no dejé de asociarlo con nuestro tema de hoy, ¿no? Fe invertida. El que es joven en la fe a veces tiene mucho entusiasmo por servir al Señor, tiene mucha confianza en que Dios puede darle la victoria en aquella situación. Y los más viejos, en lugar de alentar, de animar y de decir, claro que sí se puede, y ser nosotros un ejemplo de que sí se puede, a veces nosotros mismos desanimamos a los que van comenzando. Es triste escuchar expresiones de los que somos viejos en el Señor hacia aquellos que van comenzando y que tienen toda esta pasión por servir a Cristo, decir, ay, es que está en su primer amor, ya se le pasará. Qué horrible es esto. Porque según Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor habla acerca del primer amor, no define el primer amor como algo característico de la etapa, digamos, naciente de la fe o de la etapa primera de la fe. El Señor Jesús define el primer amor como algo con lo que se comienza y con lo que se debe determinar la carrera de la fe. Primer amor, desafortunada y tristemente en nuestra mente, está asociado a los primeros días, meses o años de la carrera cristiana. Nada que ver. El primer amor es para toda nuestra carrera de la fe. Es decir, aunque tengamos 40 años, 50 años en Cristo, debe definirnos vivir en este primer amor. Pero fíjate, quienes ya después de tiempo han desgastado su fe, pierden confianza en Dios y se vuelven cristianos funcionales, es decir, no dejan de ser hijos de Dios, pero ya no son puntos de referencia, ya no son modelos de fe, ya no son modelos de victoria. Son, o pudiéramos ser, personas que vivamos de victorias pasadas. No, es que yo me acuerdo hace 10 años, o yo me acuerdo hace 20 años, o yo me acuerdo hace mucho tiempo cómo hice, cómo fui, cómo Dios me guardó, me libró. Pero vivimos del pasado, más en el presente no hay algo que motive y que inspire a los que van entrando. Yo creo que todos tenemos mucho que llevarnos en esta ocasión a la reflexión, seas joven o seas un viejo en Cristo, y esta historia creo que nos ilustra perfectamente lo que cada uno tendremos que hacer. Así que tenemos aquí a Jonatán que no le comunica a su papá, porque él sabe, es una suposición que estoy haciendo, pero creo que por el contexto de la historia es correcta. Jonatán sabe que su papá ha perdido la fe, su papá ha perdido la confianza y su papá ha perdido este ímpetu y este atrevimiento por hacer cosas para las cuales se requiere una confianza plena en Dios. Ahora, los versos 2 al 5 dice, mientras tanto Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. ¿Qué hay en esta sección? Saúl está apostado ahí alrededor de este árbol de granada, junto con sus 600 soldados temerosos, llenos, ¿verdad?, de pánico. Saúl está confundido, Saúl no sabe qué hacer. Pero el verso 2 nos dice que juntamente con Saúl estaba Ahías, era el sacerdote. Y este sacerdote tenía puesto el chaleco sacerdotal o el llamado efod, a través del cual, así es como se usaba o se acostumbraba en ese tiempo, a través del cual el sacerdote consultaba
a Dios. Este chaleco tenía piedras, este pectoral, y a través de ellas Dios comunicaba su voluntad. Tenía todas las herramientas, Saúl tenía todas las herramientas para saber qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, lo vemos ahí con la visión nublada, completamente absorto en sí mismo, sin saber qué es lo que sigue, con un problema enorme delante de él. Pero quiero que observes que en contraposición a estas herramientas que Saúl tiene, Jonatán ya se decidió, ya se determinó y comienza a avanzar hacia donde están los filisteos. Pero dice el pasaje que para llegar a ese punto tuvo que pasar entre dos peñascos, uno llamado Boses y otro llamado Sene. Es interesante lo que cada uno de estos peñascos significa. Boses significa resplandeciente y Sene significa espinoso. Creo que nos ilustra perfectamente toda la trayectoria de fe de Jonatán, porque Jonatán en este momento tiene todo este ímpetu, tiene toda la fe y la confianza de que Dios puede hacer algo. Sin embargo, no deja de ser previsor y no cae en la trampa de aventarse, como decimos en México, como el borras. Decir, no, pues yo sé que Dios está conmigo y de que me funciona, me funciona. Es un hombre que va a tomar una decisión, estará en un momento en una disyuntiva de saber si continuar o no continuar. Él no tiene el efod sacerdotal porque no es el rey. Pero a pesar de que no tiene esas herramientas que los viejos en Cristo ya tenemos, él tiene este instinto en su espíritu de que algo le dice ven, de que algo le dice hey, puedes alcanzar la victoria, puedes sacar a Israel del apuro. Y entonces Boses y Sene, estos peñascos, implican que la decisión puede ser brillante, es lo que significa Boses, resplandeciente, o que puede ser espinoso, es decir, que pudiera ser que estoy entrando, y esto para aquellos que son jóvenes en la fe, que les sirva mucho esta ilustración y aplicación a su propia experiencia. Puede ser algo espinoso, es decir, puedo estar entrando no en un asunto de fe, sino en un asunto de tentar a Dios. Recuerda que la fe que es objetiva, antepone la voluntad de Dios. No es fe por fe. No es, no, yo me aviento y yo sé que Dios me saca adelante. No, tengamos siempre mucho cuidado. Y Jonatán está siendo, en ese sentido, muy, muy, muy cuidadoso, y es lo que ilustran estos dos peñascos. Ahora, en el verso 6 al 10, dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Ahora, observa porque este es el verso central de nuestra lección. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, le respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. La fe de Jonatán era una fe profunda. En el verso 6 vemos que su convicción es una convicción firme. Qué suave es cuando te encuentras con un creyente con estas características. Tendría que ser la característica de los creyentes viejos. Una convicción profunda de que Dios puede dar la victoria, decía Jonatán, ya sea con un gran ejército o con pocos. ¿Qué contraste con los temores de Saúl? Dice que Saúl, lo vimos la lección pasada, al ver que sus soldados están desertando, se llena de temor. Cuando ve que se van, comienza a hacer cosas pues que le generaron y le causaron ese terrible desenlace en aquella prueba. Pero ahora, leamos otra vez, por favor, el verso 7. Hazlo mejor. Verso 7, ahí va. 3, 2, 1. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. La fe de Jonatán fue una fe contagiosa. Yo creo que el escudero, cuando vio la convicción de Jonatán,
tomar su espada y decir, vamos y saldremos adelante, porque si Dios, ¿verdad?, está con nosotros, no importa que seamos 2 o que seamos 100 o que seamos miles, el que nos dará la victoria es el Señor. Entonces el escudero dice, yo estaré contigo y te voy a acompañar, decidas lo que decidas. Porque la fe se contagia. De esto lo veremos más adelante ya para cerrar esta lección. Pero también tenemos su seguridad objetiva. Los versos 8 al 10 nos dicen, bueno, si vamos y nos dicen que subamos, dice, esa va a ser la señal de que Dios nos entregará en nuestras manos. Pero si nos dicen que nos detengamos y que no subamos, entonces lo que significa es que mejor nos quedamos aquí. Si observas, Jonatán no es un aventurero, es alguien de convicciones profundas, de una fe fuerte, pero también de una seguridad objetiva. O sea, tomemos, ¿verdad?, este modelo cada vez que queramos atrevernos a hacer algo, es porque realmente tenemos la convicción y Dios nos ha confirmado que debemos seguir adelante, seas joven o seas viejo en la fe. Ok, versos 11 al 14. ¿Qué es lo que sucede después? Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían delante de Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. Una vez confirmada la aprobación de Dios, ya no hubo nada que detuviera a Jonatán. Es un solo hombre, es una espada, es un escudero que viene detrás de él, pero hay 20 hombres en la parte de arriba. Qué valor, la verdad. O sea, tratemos de ubicarnos en ese momento de la historia. Cuando va escalando, dice con manos y pies, eso significa que el riesgo estaba muy pronunciado, pero él va escalando y arriba, obviamente, ¿verdad?, los filisteos, 20 de ellos, pues riéndose. ¿Por qué? Porque no hay comparación, ¿verdad?, en fuerza ni en número. Pero Jonatán tiene la convicción de que Dios le dijo, ve, porque yo estoy contigo. Y entonces Jonatán fue, sin pensarlo 2 veces. Qué contraste, nuevamente te lo digo, con la experiencia de Saúl. ¿No tendría que haber sido al revés? Pregunto. ¿No tendría que haber sido Saúl mostrando en ese momento, después de tantas batallas y después de tantas victorias y después de haber visto aquella primera vez, ¿te acuerdas? Capítulo 11, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y retó a Naas, el gobernador o el rey de los amonitas, y fue y los derrotó, y con ese mismo espíritu, ¿verdad?, contagió a todo el pueblo en aquella ocasión. Ahora la historia de Saúl es otra, es completamente diferente. Pero aquí hay un joven, aquí hay un recién nacido en la fe, aquí hay un niño en la fe que dice, no, sí se puede, por supuesto que sí se puede, y Dios puede salvar con muchos o con pocos. Fe invertida, fe invertida, fe invertida. Yo espero que a partir de esta lección cada uno de nosotros reflexionemos en qué punto se encuentra nuestra fe. Si somos ya viejos lobos de mar, es decir, si ya hemos transcurrido mucho tiempo caminando con el Señor, no podemos mostrar menos que las características que mostró Jonatán. Si nos estamos identificando en esta historia con Saúl, entonces hay algo que ajustar, hay algo que revisar en nuestro interior. Quizás estamos en un proceso de decadencia, de pérdida de fuerza, pérdida de intensidad de nuestra fe, y eso no es normal, eso no es natural, es completamente contrario a lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, ¿no? Dice, más la senda del justo es como la luz del amanecer, que cada vez es más intensa hasta que el día brilla en todo su esplendor. La vida cristiana es una vida de progreso, la vida cristiana es una vida de madurez, es una vida de alcanzar cada vez más y más y más victorias, ¿no? Siendo transformados, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo.
Ese debe ser lo característico de la vida de fe. Y no de llegar a un punto en el que ya no hay más crecimiento, pero no solamente nos detenemos. Quiero que puedas reconocer esto, que en la vida de fe no hay un punto en el que te detienes y no avanzas. Si ya te detienes y no avanzas es porque estás comenzando una caída en picada. Vamos a terminar con la tercera sección, que son los versos 15 al 23, fe contagiosa. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí, pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. La intervención de Dios. Definitivamente la intervención de Dios. Lo que Jonatán hizo no fue ir y entre él y su paje de armas derrotar a estos miles de soldados y miles de carros de guerra. Él solamente incursionó y logró, ¿verdad?, derrotar a estos 20, pero fue suficiente, fíjate, para que Dios honrara la fe de Jonatán e interviniera de una forma ya sobrenatural en algo que escapaba a la posibilidad de Israel y de su ejército. Dios, hay un canto, fíjate, que yo escuchaba de niño, no sé si todavía por ahí se canta, es un canto muy viejo, pero dice: la fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Lo recuerdo de niño, una y otra vez se cantó en la iglesia. Y recuerdo que siempre la referencia era esto, que si tú crees en el poder de Dios, si tú confías en Dios, Dios interviene. Lo que está sucediendo aquí es precisamente eso. Jonatán se atrevió a creer que Dios los podía librar y en esta seguridad que él manifestó, Dios actuó, dice, con un terremoto y generó una confusión tan impresionante en el ejército filisteo que fue suficiente para que ellos mismos, tal confusión fue suficiente para que ellos mismos se mataran entre sí. Tenemos acá a Saúl, viendo de lejos, observando cómo estos millares comienzan a dispersarse y él no entiende qué está pasando. Y en ese momento, fíjate, le dice a Ahías: trae el efod. Extemporáneo, totalmente fuera de tiempo y fuera de lugar. Ya Dios ya está interviniendo, ya la fe ya se activó, ya Dios ya está dando resultados y Saúl apenas está considerando que el sacerdote deba consultar a Dios. Y el alboroto fue tal que entonces dijo: ¿sabes qué? Ya mejor guárdalo y vamos para allá. Entendió que estaba fuera totalmente del lugar, una actitud que debió haber tomado momentos atrás, o días atrás, o semanas atrás, cuando el conflicto estaba delante de él, acudir al Señor. ¿Qué nos enseña esto a los viejos, no? Que a veces los jóvenes ya nos tomaron la delantera, los niños en la fe nos toman la delantera en cuanto a la fe, y nosotros apenas estamos tratando de despertar. Yo espero que esta lección nos mueva, ¿verdad?, el tapete a todos y que podamos pues tomar acción. Fíjate, y con esto ya vamos a terminar,
cómo te decía hace un momento, los temores y la inseguridad de Saúl impactó a todo su ejército. Aquí, la fe de Jonatán, el atrevimiento de Jonatán, impactó a todo el pueblo. Fíjate, hasta los israelitas que se habían cambiado de bando, regresaron a su ejército, y todos aquellos que estaban escondidos en la montaña, de los que vimos la semana pasada, de los que hablamos que estaban escondidos en cisternas, en cuevas, en matorrales, salieron y lucharon. ¿Hasta dónde impacta la fe de una persona? Yo espero, ¿verdad?, que tú y yo, indistintamente de la etapa en la que estamos, ya sea que somos viejos o recién nacidos en la fe, entendamos esto. Estas victorias son como una onda expansiva, positivamente, porque van a impactar a los demás, van a inspirar a los demás. Cuando tú hablas con fe, con confianza en Dios, eso impacta a los demás, anima, inspira y motiva. Pero si de nuestra boca siempre están saliendo palabras de queja, de incredulidad, de desconfianza, de temor por el día de mañana, etcétera, etcétera, cuando ya somos viejos en la fe, los que van empezando nos oyen y a decir, bueno, ¿qué me puede enseñar este hombre? ¿Qué me puede enseñar esta mujer? Está más agüitado que yo. Es como cuando algunos, ¿verdad?, animan, invitan personas que vayan a las congregaciones, que conozcan al Señor. Estas personas nuevas, ¿verdad?, llegan, se apasionan, entregan su vida a Cristo, y aquellos que les llevaron de repente se desaparecieron. Qué paradójico, qué irónico. Bueno, yo espero que tomemos de esta lección lo que corresponda a la experiencia de cada uno de nosotros y nos pongamos las pilas, ¿verdad? Tenemos mucho por delante, y yo creo que si comenzamos a reactivar y a reavivar nuestra fe, aunque tengas 80 años en Cristo, vas a alcanzar grandes victorias. Que Dios te bendiga, que tengas una bonita semana y que puedas disfrutar de esta lección ahí con tus compañeros de clase. Bendiciones.